es tan importante médicamente el daño que genera el virus inicial respiratorio en el mundo, que se lo considera exactamente igual que el COVID en ese sentido. Con lo cual, Lo prioritario que es. antes del fin de año van a estar presentando para aprobar la vacuna. Ajá. Y cuando decís van a probar la vacuna, ¿qué estamos hablando? ¿FDA? ¿Acá? No, en principio hablas del FDA porque como el laboratorio es de Estados Unidos, presenta primero con la FDA, pero después el laboratorio puede presentar de cualquier lado, cualquier agencia regulatoria. La FDA es medio parámetro para un montón de agencias regulatorias importantes del mundo, ¿viste? Uno piensa la brasilera, la argentina, que están MAT, la europea, japonesa, son las más importantes que hay. Sí. Y si FDA aprueba, en general hay como una revisión muy dirigida, tendiente a la aprobación. Arranca. Y después la podés poner en tu calendario nacional de vacunación. Y por ejemplo, Europa tiene su propio sistema que no depende de la FDA. No, presentan también en la EMA, que es la europea, la agencia japonesa, muchas veces en la de Brasil, en la Argentina, y hay muchos países de la región, por ejemplo, que no tienen su agencia regulatoria, toman como referencia a Argentina, por ahí. Si aprobó Argentina, ellos se pueden comercializar, por ejemplo. Como una norma que ya aceptada. Sí, hay y muchos países del mundo lo hacen con la FDA. Claro. Que no tienen su agencia regulatoria, Claro. Sí. Escúchame, ¿y esto modifica la tasa de mortalidad infantil? O sea, ¿mueve el número si esto funciona? En Argentina, sustancialmente. Sustancialmente. Cambia la forma de hacer pediatría. O sea, pensá que en el invierno la mitad de las camas de terapia intensiva van a estar libres para tratar estas enfermedades. Eso no debería colapsar el sistema. Ahora están faltando pediatras. Bueno, seguramente la carga de trabajo va a bajar muchísimo. Por supuesto que siempre decimos, ¿no? 80% de eficacia. Hay gente que va a tener siempre grave, pero bueno, los vas a poder tratar mucho más selectivamente, con más tiempo, con más espacio, con más tranquilidad. Nos cuesta como pediatras tratar de explicar lo relevante que esto es para la historia de nuestra especialidad, realmente. Sí, cuando empezó a circular el COVID, bueno, todos nos tratamos de informar más de lo que estábamos y yo veía en los datos que había hasta el 2018, acá hay un problema con los datos bastante grave, que las enfermedades respiratorias en Argentina tenían un peso muy elevado, ¿no? Había 60.000 muertos por año, era como una cosa, y era impresionante que la bronquiolitis tenía un peso enorme en esa muerte. El más importante. De hecho, cuando arrancó la pandemia por COVID, en realidad los primeros grupos de trabajo que nos pusimos a trabajar en COVID eran todos los que veníamos trabajando por ahí con influenza, con sincicial respiratorio, así, con otros virus respiratorios, porque era la única referencia que había. Viste que yo trabajo en equipo enorme de gente, pero de siempre con Fernando Pola, con Romy Lifter, con muchísimo más. Pero Fer está trabajando en esto, el otro día hablábamos, desde el 99, en el virus incisional respiratorio. Entonces, es mucho conocimiento en infecciones respiratorias, en virosis pediátricas, que claro, cuando llegó el tema del COVID, y que era como una gran pregunta, cómo se iba a comportar, por qué pasaba lo que pasaba, bueno, lo que empezamos a aplicar es un poco lo que ya conocíamos de las virosis respiratorias para poder empezar a pensar el COVID. Y te digo, más allá viste que al principio hubo como un cúmulo de información muy errática, que venía incluso de los ámbitos científicos. Pero cuando seguimos avanzando a la larga, cuando vos mirás para atrás, son muy parecidas las virosis respiratorias. O sea, esto yo te digo, de mayores de 60, que tiene una neumonía viral, que se desregula el sistema inmunológico, por ahí tiene una cascada de eventos que lo lleva a un estado inflamatorio, que les daña mucho más el órgano. COVID. ¿A qué te suena? COVID. COVID, claro, obviamente. Exactamente lo que pasaba exactamente lo mismo. O sea, ¿cuál fue la novedad? Que el virus era nuevo, digamos. Un virus nuevo que había logrado... Sin inmunidad, digamos. Exactamente, había logrado infectar humanos. Yo creo que hay otra cosa muy nueva. El nivel de conectividad que hay en el mundo hoy. Si esto... Acordate ¿te acordás de la pandemia H1N1? O sea, influenza. Te digo, me acuerdo y te miento. Porque no lo registré. Bueno, los pediatras y los obstetras nos acordamos muchísimo de esa pandemia, porque así como ahora los pediatras en la de COVID vemos muchísimo daño en pediatría y hay un montón de otras consecuencias que trajo la pandemia, pero en lo directamente dañino del virus sobre el pulmón y la inmunología de los niños no fue tan grave. Claro. Fue mucho más en mayores de 60 años, ¿no? En obesos, en diabéticos. Ahora, H1N1, estaban todos los abuelos, las abuelas, los mayores de 60 años, tranquilísimos con un catarro,
Los adultos más o menos y niños, niñas embarazadas, gravísimos. Claro, en ese momento además no había el nivel de comunicación entre los países, tampoco había tanta gente viajando de un país al otro. Claro. Pasaron O pocos sea, años. hubo un salto. Sí. ¿Qué año fue esto? Y esto fue 2009. Claro. Que yo fui padre 2010. Yo fui papá en 2009, mi esposa estaba embarazada, tuvo que quedarse en casa, yo llegaba, me bañaba, ponía la ropa en bolsas. Pero en 2010 ya no había ese clima. No, porque se adaptó, como había vacunas contra influenza, Sí. lo que hubo fue que cambiar la cepa. Ajá. Entonces en un año las vacunas se Claro. adaptaron y listo. Sí, sí, porque me acuerdo, en 2009 como que no le di bola, Claro. me atravesó sin dejarme marca, y ya cuando me puse a preocuparme por los niños, Claro, estaba pasando. ¿Te acordás que faltó el alcohol en gel, que faltaron los barbijos? tengo un recuerdo muy vago que ahora me acuerdo que A otra Graciela escala. Ocaña era Claro. ministra de Claro, Salud, exactamente. que hubo lío En con ese momento eso. hubo cambio de ministros, de hecho Claro, en provincia, en nación. Sí, sí, creo que hubo interrupción de clases también. Bueno, eso solucionó el problema. Ajá, Como era fundamentalmente cuando se adelantaron las vacaciones de invierno, sí, los chicos dejaron de verse entre ellos, frenó la contagiosidad, eso dio tiempo a que llegara estacional, acordate, o sea, con la llegada de la primavera este virus Sí. desaparece, ya después tuvo la vacuna para principio del año siguiente, ya está. y la pregunta es esta, porque es muy impresionante, porque es digo, no soy parámetro de nada, pero soy una persona informada, qué sé yo. Esa gripe me pasó por alto, atacaba a los niños. La otra paró el mundo, digamos, no atacaba a los niños. ¿Cuántos chicos murieron, digamos, para tener un parámetro de... Mirá, no me acuerdo el número, pero murieron muchísimos chicos y bebés. Embarazadas se morían. Vos sabés que un índice de calidad de atención de la salud en cualquier lado del mundo es cuántas embarazadas se mueren. Ajá. Porque la embarazada se supone que cualquier embarazada mínimamente bien seguida tiene que tener un seguimiento de 9 meses, la estás viendo constantemente, sabés que está en una situación particular, fisiológica, social, de vulnerabilidad, con mucho cuidado, está toda la familia detrás, el sistema de salud se supone que está protegido. Si a vos se te mueren embarazadas, Claro. habla de Qué tu grave. calidad del sistema Porque sanitario. es una persona que está dentro del sistema. Es algo raro. Digamos, Claro. que se muera una mamá embarazada es raro. Sí. Que se muera por ahí un bebé prematuro algo no es raro, pero una embarazada sí. En esa época se enfermaban y no había manera de... Vos lo detectabas, la tratabas, no había tratamiento, porque los antivirales funcionan igual que el plasma, mucha dosis, alta dosis, pero inmediatamente apenas te enfermaste, ya después no sirven mucho. Claro. Y claro, cuando te das cuenta, no solo tiene una restricción para respirar, porque tiene un bebé y tiene el diafragma que está empujado Sí, para arriba sí. y todo, pero además hacían un tipo de neumonía, un distrés respiratorio, que vos las ponías en respirador y no las podías ventilar. O sea, no había manera de ingresar y se morían las embarazadas. Era algo increíble. Te digo, para los que estamos en el ámbito de la pediatría y la obstetricia, si vos me preguntás cuál fue la peor época, la más angustiante de los últimos 20 años, fue esa. Es impresionante la desproporción entre la atención que se le dio al COVID, digo todos, ¿no? Total, No digo los sí. medios, nosotros, todos, que la que pasó con ese... Digo, ahí debe haber varios elementos, uno de los cuales es la conectividad que decís vos, las redes. Las redes sin duda, y hay otro tema también que era estacional. Era el invierno acá, después el invierno en otro lado. Era primero en el invierno en un lado, todos nos preparábamos para recibir esto, lo recibíamos como podías, lo procesabas. Había otra posibilidad de tiempos también. Acá fue en todo el mundo, a la vez, sin ningún tipo de anticuerpo. Esto que estás hablando del COVID. El COVID, claro, Claro. tal cual. Digo, la segunda Sí, vez sí. ya fue sin ningún tipo de posibilidad de frenarlo siquiera con el tiempo de decir, bueno, yo estoy en verano, voy a esperar. ¿Te acordás que nosotros estábamos en verano, de hecho? Y Sí, sí, enseguida- claro, cuando arrancó fue en febrero, Exacto, digamos, tal cual, cuando empezó a tal cual, hablarse. se declaró, la pandemia se declaró en febrero Sí. y había arrancado en noviembre, no sé, octubre, nos Sí, habíamos sí. enterado del año anterior y fue todos lados a la vez. Y también, yo creo que lo que pasó, al afectar a la población de adultos mayores, hay muchos países de Europa, por ejemplo, o ciudades muy relevantes en Norteamérica, que tienen tan bien su sistema sanitario, que están dedicados sobre todo a la atención primaria, y tienen población muy envejecida y que es sana, Sí. y no tienen por ahí...
¿Te acuerdas lo que pasó en Italia y en España? Que no había cantidad de respiradores Claro, fue para la cantidad de gente. gran pánico. Claro, digamos, porque no tienen la necesidad, porque en general tienen muy buena... A Alemania le pasó algo parecido. Lo controló mejor, pero en un momento le pasó. Sí. Y claro, no estaban preparados para la atención de altísima complejidad para mucha cantidad de gente. En poblaciones muy añosas, claro, tal cual. ¿Viste? Entonces se juntó todo. Todo. En un momento donde, ¿te acordás? Estaban los partidos de fútbol a full en Europa. La gente circulaba de un lado para el otro. Claro, ya, ¿viste? Parece que se mueve todo un estadio de un país para el otro todas las semanas. Claro. Y bueno, fue un caldo de cultivo. Seguramente al arrancar en un país como China, la cantidad de gente viajando a todo el mundo fue enorme. Por eso esto te arranca en Uruguay. Claro. No afecta tan rápido, pero claro, China se diseminó por todos lados. Claro. Igual hay un elemento que no tenés por qué estar de acuerdo conmigo, porque además ni siquiera tengo muy claro ni cómo formularlo. Pero hay un elemento de histeria, digamos, a la cual la hiperconectividad y las redes deben haber ayudado, digamos, ¿no? Se podría haber manejado más calmadamente, hablo de los gobiernos, los sistemas de salud. Pero coincido con vos, ¿eh? Yo te digo, por supuesto que, viste que justo se viene hablando en el periodismo con las fake news y todo el mundo paranoide que hay detrás de todas las falsas noticias y cómo uno puede argumentar y construirse una realidad paralela en función de siempre justificar en forma paranoica todo lo que tiene para atrás. Obviamente la enfermedad, la posibilidad de morirse, el daño social generalizado, económico, la hecatombe, eso despierta en la gente todo esto que está contenido, obviamente. Muy mala me parece coordinación entre países. También yo creo que habría que replantearse qué función tiene la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que una por ahí, de hecho es una de las funciones, pero debería ser respetada de otra manera, en el sentido de, coordinar la respuesta frente a una pandemia y que cada país no piense por sí mismo, que piense regionalmente. O sea, ¿qué voy a hacer yo y cómo afectar a mi región? Que toda la región haga lo mismo, que todos tomen las mismas medidas, ¿no? Por ahí cortando vuelos en diferentes regiones durante un pequeño lapso de tiempo hubiésemos evitado un montón de catástrofes que se dieron después. Y después empieza a hacer todo como vos o entras en el círculo virtuoso o entras en el círculo vicioso. Una vez que entraste en el círculo vicioso, entonces empezás a autojustificar la noticia grave porque, claro, no se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces, y eso ya después, como vos decís, la conectividad, pasa algo. ¿Cuándo pasaba algo en la zona de Wuhan y vos lo veías en video en 30 segundos? En una red social lo ve mi hija de 10 años. Entonces, y de ahí para arriba, imagínate. La ciencia entró un poquito en eso al principio. Muchos advenedizos que dijeron, tengo la cura, lo mejor es esto. Y eso se diseminó por todos lados. Y ya después hubo como un gran malentendido, me parece, también en muchos casos, en donde cada país hizo lo que quiso y lo que pudo. Y ya medio que hubo como una cosa de que cada uno hacía lo que quería. Y países federales como Argentina también te pasa, ¿viste? Que funcionan Estados Unidos, Argentina, son países muy federales. Sí, Brasil. Donde Brasil pasa lo mismo. Vos tenés, cada provincia tiene medio una autonomía en el manejo de la salud, entonces tenés que coordinar todo eso. Cuando hay una desorganización generalizada es muy difícil. Vos sabés que, bueno, ya que estamos con el COVID, no me quiero quedar en el COVID, pero hay algunas cosas interesantes. Estuve revisando las estadísticas, ahora que pasó, digamos, ¿no? Uno puede decir más o menos, pero claramente estamos viviendo una etapa posterior, digamos. Estuve revisando las cifras de muertos por millón, y es muy impresionante que realmente es algo, corregime vos si tenés otros datos, pero es algo que pasó en Europa y en América. América del Norte, el Sur, el Centro. Casi no pasó en África. Te diría que pasó, o sea, tenemos la idea de China, pero la verdad que los números de China no son muy confiables, pero son ridículamente bajos, digamos, ¿no? Oceanía no pasó, digamos, más allá del encierro, no. Fue geográficamente muy diferencial, ¿no? Sí, es verdad lo que decís. Yo creo que hay diferentes respuestas igual, porque vos tenés, Oceanía es un continente insular, cerró la frontera, no tenés forma de que se te filtre gente si no entra por avión, se terminó, muy sencillo, lo controlás. Yo recorrí toda Nueva Zelanda y uno no le cuesta imaginar, si conoce esa isla, que se pueda controlar rápidamente una epidemia adentro, digamos, muy rural. Australia vos tenés y tenés las costas con ciudades, todo el resto es desierto. Entonces, ahí yo creo que primó eso.
Si vos me preguntás, en África es la gran pregunta. No tenemos idea qué pasó en África, no la vamos a tener. Imagino que no va a haber gente, tampoco hay gente trabajando espectacularmente bien en medicina, pero es muy difícil tener buenas estadísticas y tener un sistema que pueda también tiene una población muy joven. Tiene una población muy joven también. Por las malas razones, seguramente es como se dice siempre, tienen baja incidencia de cáncer, sí, obviamente, porque no tienen la edad para... antes de otra es cosa. terrible, pero seguramente eso también habrá influido. Después tenés, la gran pregunta en este punto es, bueno, ¿qué pasó en Oriente, digamos, en todo el área de China y todo lo que hay alrededor? Probablemente lo que habrá pasado es que tenían defensas cruzadas, es decir, que ya hay virus circulando parecidos, probablemente, o otra cepa, que nunca se diagnosticaron, que nunca se vieron, catarrales, gripales, que generaron algún tipo de anticuerpo en toda la población de esa zona. Claro. Y que cuando llegó el coronavirus, sí, por supuesto, mucha gente le pasó lo mismo pasó acá en América y en Europa, pero que tenían por ahí una protección cruzada, digo, en el sentido de que había generado anticuerpo contra un virus muy parecido, y bueno, por ahí no te evitaba la enfermedad, pero no te morías. Entonces, porque algo te protegía el anticuerpo. Sí. O tenías una respuesta, uno siempre habla del anticuerpo, que es la respuesta inmunológica humoral, la respuesta celular, la que es más importante, la de memoria, el linfocito T, el linfocito B, que es difícil de medir, por eso no se habla tanto, porque es difícil de medir. Esa seguramente estaría. Y te diría que uno podría pensar al revés. Seguramente habría respuesta cruzada contra el coronavirus, porque si no, nunca te podría haber pasado lo que pasó en Nueva York, pero no pasó en Bangkok. O sea, Bangkok no tiene un sistema de salud ni de atención de la gente no cierran las mejor variables que el de Nueva York. Claro. Entonces, seguramente lo que habrá pasado es que ellos tenían algún tipo de protección cruzada. Y después también tienen gobiernos que les permiten tomar medidas tipo de aislamiento, tipo familias, presas, claro. China ni hablemos. A veces no les queda, vos ves la cantidad de gente que tiene por metro cuadrado y no lo puedes creer, pero digo... Y entonces, claro, ¿qué pasó? Los lugares en donde había hiperconectividad entre los países, no había ningún anticuerpo, ni cruzado, ni débil, ni nada de nada, no se conocía la enfermedad. Y que tienen, hay muchos países muy urbanizados, pero con muchísima desigualdad de poblaciones, con poblaciones añosas, como decíamos antes, y fue un caldo de cultivo para, como vos decís, uno vio en Europa y en toda la región de las Américas algo que fue ominoso al lado de lo que pasó en otro lado del mundo. Claro, sí. Imagino también, no sé si se debe estar haciendo obviamente los estudios a posteriori, pero alguna correlación con la obesidad, digamos, lo que pasó en Estados Unidos me parece que va de la mano de la tasa de obesidad que tienen, no sé cómo se dice, yo digo tasa de obesidad, pero... Sí, obesidad, porque viste, la obesidad viene con todo un síndrome metabólico que incluye diabetes tipo 1, tipo 2, incluye sedentarismo, incluye hipercolesterolemia, incluye entonces, al ser diabético, un montón de infecciones que no están bien manejadas, incluye gente que entonces ya tuvo varias infecciones pulmonares y además tiene enfermedades pulmonares crónicas, con fumadores, es decir, tenés todas las condiciones dadas, como vos decís, sin duda eso ha Yo creo que afectado. si haces algún tipo de correlación entre el peso promedio, por decirlo de alguna manera, o tasa de obesidad, lo que sea, te va a dar una correlación muy fuerte, porque en África por diversas razones, son todos flacos. En Asia son todos flacos. No, pero es que sin duda es uno de los factores constatados, factores de riesgo muy fuertes. Las enfermedades pulmonares, obvio siempre. Claro. Por supuesto, las inmunodepresiones, o sea, la gente que tiene problemas inmunológicos, claramente también. Y obesidad y diabetes. Porque la diabetes cursa con esto de un síndrome metabólico más complejo en general. Y sí, son los factores de riesgo principales, obviamente. Y la edad, por arriba de los 75, 80 años, uno encontrará. Porque el sistema inmunológico nace inmaduro, va madurando, tiene un ápice durante la adultez y después se transforma, tiene una senescencia, sí, totalmente. Sí. Funcionan muy parecidos los extremos de la vida a nivel inmunológico. ¿Viste? Estás muy expuesto. De hecho, uno lo ve, ¿no? Por ahí un adulto ya de 90 y pico, por ahí tiene una neumonía y fallece de la neumonía. ¿Decís como una neumonía? Y sí, bueno, claro, porque pasa esto porque esa edad, sí. la neumonía por ahí termina dando una sepsis, conocida como septicemia, por ahí, ¿no? Un germen diseminado, una bacteria común y corriente. Por eso uno trata siempre de que los más chiquititos y los adultos mayores no estén tanto tiempo en hospitales, que no tengan bacterias, que no se puedan agarrar exactamente, infecciones intrahospitalarias, porque son multiresistentes y claro, en un adulto por ahí sale fácil con un antibiótico, un adulto mayor o un recién nacido les cuesta mucho más.
a esta vacuna nueva, la bronquiolitis, y los estudios que vos hacés en el hospital militar, Sí. digamos, ¿no? Vos, tu equipo, por ser más general, está Fernando Pollack, están encargados de evaluar la eficacia de... Exactamente. Sé que hay palabras que son eficacia es una cosa, No, pero eficiencia otra. no, es que mira, no es tan complejo, te lo explico bien sencillo. Cuando vos tenés, vos querés decir, bueno, a ver, hay alguien en un laboratorio en algún lado del mundo donde se invierte mucho en ciencia, por ahí dice, uy, acá hay una molécula que me parece, por cómo funciona, que en realidad podría actuar contra tal virus. Por tal cosa, porque ataca, genera que es una proteína. Encontré un pedacito del virus que si yo lo pongo suelto genera una reacción inflamatoria positiva, ¿no? De defensa inmunidad. en donde lo meto. Lo investiga en animales, lo investiga in vitro, lo va investigando, llega un momento que dice, no, sí, esto realmente tiene sus resultados, los resultados preclínicos, ¿no? Acá mucha gente del CONICET se dedica a eso, por ejemplo. Sí. Dice, Preclínico quiere decir antes de los hombres. antes de las personas, De las personas. antes de los seres humanos, y dice, che, mira, esto en el modelo de animales, viste que, te hago una digresión, viste que en Twitter muchas veces se ponen como, se descubrió tal cosa, la Sí. universidad de tal, y hay un usuario de Twitter que es en ratones, le agrega, como diciendo, no, como diciendo, paren que falta un montón todavía. Y bueno, en general van o a los gobiernos o a las industrias farmacéuticas. Claro. Mira, está esto. Viste que muchas veces hay también consorcios privados nacionales, qué sé yo. Bueno, acá hay posibilidad de hacer un medicamento. Y ahí se entra en lo que son las fases clínicas de investigación. Se pasa a los seres humanos. Lo hemos escuchado un montón en la pandemia. Fase 1, 2, Sí, sí. 3, 4. La 1 es cuando vos agarras muy poquita gente en lugares controlados. En general se hacen en los países, en Argentina se hace también en poquitos lugares, pero se hace sobre todo en los países de donde es originario el medicamento, porque Claro. lo haces en 20 personas, 50, 80. Sí. Entonces lo haces ahí, no necesitas expandirte por el mundo. Y lo único que vas a ver es, esto que investigué en ratones, en los humanos, ¿es tóxico o no es tóxico? ¿Les genera algo raro? Esa gente se la deja internada por ahí 2 semanas, ¿eh? De Solo hecho, por chequeo, digamos. Solo para chequearles, todo el tiempo Claro. se saca sangre. Es más, tienen lugares para jugar al ping-pong, para ver pelis, claro, como en un departamentito, Sí, sí. pero están todo el tiempo seguidos, se les ve Monitoreado. todo. Y se van viendo alguna, y por ahí, che, no, mirá, a tal persona le subieron mucho las enzimas del hígado. Bueno, listo, esta dosis no la vamos a usar. Entonces vos salís de la fase 1 con estos resultados y diciendo, en humanos está todo bien, vos nunca podés pasar a la fase siguiente si no te dio bien la anterior. Sí. Y decís, bueno, che, esto está bueno, esto funcionó en ratones y no es tóxico para los humanos en estas dosis y de esta Sí. manera. Todavía no determinaste si es beneficioso. Ni te preocupaste. Ni- Vas no lo mirando. mediste. De hecho, esta gente que no tiene ni la enfermedad para la que vos vas a Claro. tratar. Y decís ahí, haces una fase 2. Haces algo que es ya entre decenas y cientos de personas, depende del medicamento. Haces algo muy específico para el cáncer, son menos. Claro. Si haces una vacuna, son más. Y ahí sí empezás a mirar 2 cosas más. Seguís mirando que sea segura. Ya elegiste 2 dosis nada más de esas 10 que habías probado. Ya elegiste una manera de aplicarlo, por vía oral, o 2 maneras. Y vas evaluando eso en grupos más grandes de personas. Y ahí ya está bueno sumar algún país más, otras regiones de tu país, ¿no? Porque tenés una muestra un poco más grande, a ver qué pasa. Viste que hay gente que vive cerca del Mediterráneo que tiene ciertos tipos de enfermedades, Claro. en África otras, latinos tienen otras. Entonces vas probando en diferentes lugares. Y ahí ya vas viendo un poquito más. ¿Por qué? Porque ahí ya puedes incluir gente que por ahí tenga la enfermedad. Todavía no te preocupa ver si funciona espectacular, pero sí vas a ver en sangre cómo funciona, cómo se distribuye, si genera... En vacunas, en vez de ver si te protege o no la enfermedad, ves cuántos anticuerpos genera. Ahora, que genere mucho anticuerpo, ¿quiere decir que te va a proteger? No lo No sabes. necesariamente. Ya vas suponiendo. Entonces, Sí. ¿cómo salís de esa fase 2? Bueno, de las que, por ejemplo, en vacunas, de la que más anticuerpo me generó y que menos eventos adversos tuvo, elijo esa. Entonces voy a ir con esta dosis, este tipo de aplicación y de esta manera a la fase 3. Y ahí entras en la fase que te va a definir todo, que es la fase de la eficacia. Seguís evaluando la seguridad, seguís evaluando los anticuerpos y todo eso, pero ahora vas a ver si realmente, más allá de todo lo que vos suponés, esto funciona. Y la mejor manera de ver eso es agarrar un grupo de gente que sin saberlo no va a recibir nada y otra que va a recibir tu medicamento. Y dejarlos vivir. Y ver de todos los que se enfermaron en algún lapso de tiempo, al final, cuántos tenían el medicamento y cuántos tenían agua, placebo.
Esto lo puedes hacer en enfermedades que no tienen tratamiento. No sería ético, si hay un tratamiento, vos tenés que hacer. Que no lo haga para evaluarlo. Claro. No te voy a tratar El hipertensión. conejillo de Porque, India, claro, tal cual. Pero no. Vos lo que haces, en ese caso, por ejemplo, es decir, bueno, los dos reciben el mismo antihipertensivo y a este le agrego este otro. Y me fijo cómo mejora o no la hipertensión. Claro. Pero eso ya es más indirecto. Los mejores estudios son los que son contra placebo. Claro. Entonces, evaluás eso y hay un momento que decís, bueno, a ver, se enfermaron 350 personas en estos 6 meses. ¿Cuántos se enfermaron grave, por ejemplo? Tu objetivo es evitar la enfermedad grave. Bueno, se enfermaron 55. Abrís el ciego de los 55 y te fijas. Claro. ¿Cuántos habían recibido vacuna? ¿Cuántos placebo? Muchas veces te encontrás con que 0 había recibido vacuna, o sea, todos los que se enfermaron eran todos de placebo, eficacia del 100%. Hay una inversa que hay que hacer, no es una fórmula así directa, pero un poco la relación es esa. Es decir, bueno, mirá, todos los que tuvieron vacuna, ninguno se enfermó grave. Eficacia del 100%. Y en el hospital militar, que es donde vos tenés este centro de evaluación, ¿cómo se dice? Sí, un centro de investigación clínica. ¿Hacés todas las fases? No, ahora nosotros estamos haciendo fase 2 en adelante. Ajá. Hay algunos centros acá en la Argentina de fase 1 muy buenos, son poquitos. Sí. La idea es avanzar a poder abrir un centro de fase 1 también. Pero bueno, como te digo, como en general los medicamentos son del exterior, la mayoría de las fases 1 las hacen en donde están ellos, ahí cerquita. Claro. Entonces no te llegan tantos estudios de fase 1. Fase 2 y 3 sí. Sobre todo nosotros lo que nos especializamos fue en hacer estudios de fase 3 en una escala que no se habían hecho nunca en un solo lugar, digamos. La masividad. Claro, te doy un ejemplo. Sí. Los estudios más grandes que se hicieron, puedo estar errándole en algún estudio en particular, pero en general son los de COVID en la historia, porque, claro, cuando vos lo haces muy rápido, lo querés hacer en poco tiempo, tenés que tener más gente. Claro. Pues yo puedo decir, bueno, voy a juntar 50... Compensás tiempo claro, puedo hacer... por N. Necesito 50.000 personas. Bueno, lo voy a hacer en 5 años. Bueno, vas tranquilo. Claro. Ahora, quiero tener la vacuna pasado mañana, tengo que tener 50.000 este mes. No sé, Claro. porque si no, no. Entonces, que fue COVID. Claro. El centro que más... La primera vacuna que salió, que fue la de Pfizer, que hicimos nosotros el estudio acá. El centro más grande de Estados Unidos durante meses enroló 250 personas. Nosotros en un mes y medio enrolamos 6.000 casi. Claro. Esa es la relación nuestra con la investigación. O sea, eso no se había hecho. Sí. A ver, vos decís, bueno, cualquiera puede conseguir. El tema es que vos, para poder participar en un estudio así, tenés que probar que tenés la misma calidad que el que hizo 2 en Estados Unidos. Claro. Nosotros lo que logramos, creo que fue el gran mérito, fue hacer 6.000, después 8.000 y en otro estudio casi 9.000, con la misma calidad con que en Harvard hacían 2 pacientes. Claro. Y eso fue... Yo tuve una visita al hospital militar, fue espectacular, fue muy enriquecedora. Sigo sin entender cómo reclutaban tanta gente. Bueno, ahí hay un trabajo... O sea, porque estás pegando un salto cualitativo respecto de Estados Unidos. Hay algo... Ahí te separo COVID de... Hay una ventaja que tenemos por estar en Argentina. Primero es un país... Argentina es, te diría, siempre fue uno de los países con mayor adherencia a vacunación por parte de la población de la región. De hecho, no quiero decir estadísticas erróneas, pero no me extrañaría para nada que Argentina fuera el líder en tasas de vacunación en la región de las Américas. Y Estados Unidos es el otro extremo, es el peor. Ajá. Es decir, hay una confianza muy grande en el sistema de salud y en la vacunación en sí. Entonces, a la gente no le parece para nada mal un estudio de investigación de vacunación. Eso por empezar. Después, en el COVID lo que pasó es que hubo mucha gente que quería estar vacunado, aunque sea en el marco de un estudio, porque tenía mucho miedo de contagiar a alguien o morirse. De hecho, nosotros tuvimos muchísimos voluntarios y voluntarias que eran médicos o médicas participando en el estudio. Ahora, en su momento. Siempre que escuchaba esto, me daba el siguiente temor. Porque había gente que estaba recibiendo el placebo. Claro, pero no, siempre vos marcás, y esto es muy importante remarcarlo, está bien lo que vos decís, que el sistema de protección que tiene que seguir usando y los cuidados son exactamente iguales. Porque sería mentiroso decir, bueno, no, salgan ustedes tranquilos. Nosotros, yo siempre digo así, a la gente le tenemos que transmitir que casi todos seguramente deben haber recibido placebo, que tienen que pensar que recibieron placebo. Claro. Pero que actúen como si no hubieran recibido nada. Respecto del contagio, tienen que actuar como si hubiesen recibido placebo. Sí. Y respecto de informar lo que sienten en el cuerpo, como si tuviesen vacuna. Que no piensen, tengo placebo, o sea, no informo que tengo diarrea porque... Claro. Entonces, esta es la manera, te diría, de dificultarte vos el estudio al máximo. En investigación clínica vos querés hacerte la vida bien difícil
para que si la conclusión es a favor de lo que vos estás investigando, realmente es intachable. Ahora, la pregunta es la siguiente. Creo, me parece, y acá empiezan los problemas, que hay como una superposición entre en que empezaron a circular las vacunas y que seguían los estudios. Sí, eso pasó. Y entonces, ahí sí tenés un problema. Porque para el tipo claro. se da una vacuna, si se da una vacuna, arruina el experimento. Absolutamente está prohibido y de hecho eso por suerte nosotros, hicimos. Cuando fue la vacuna de Pfizer, que fue la primera, no había vacunas. La primera que estuvo fue la que llegó del estudio y justo cuando acá llegaron las vacunas, ¿te acordás? Fines de enero o principio de febrero, justo ahí ya Pfizer mandó la dosis para todos los que estaban en el estudio. O sea, todos los que habían recibido placebo recibieron sus 2 vacunas. Pero esa parte del estudio estaba resuelta, digamos. Claro, ya había salido la eficacia en noviembre, mediados de noviembre. Entonces estaban esperando simplemente que les mandaran la vacuna, mandaron la vacuna y nosotros vacunamos a todos los que estaban en el estudio con 2 dosis. Ahí está. De hecho, como Estados Unidos vacunó una tercera dosis, dentro del estudio vacunamos también con una tercera dosis a todas las personas del estudio. A todas las personas del estudio, o sea que algunas recibieron 4 dosis. Algunas recibieron 3 de Pfizer del estudio y después habrán dado alguna del Estado Nacional. No, me refiero a que algunos habían recibido la vacuna. No, los que habían recibido la vacuna la primera vez, las 2 dosis, después recibieron una tercera dosis. Los que habían recibido los 2 placebos... Ustedes ya habían abierto el ciego. Claro, sí. Claro, para poder ver la eficacia tenés que abrir el ciego después. Claro. O sea, y ya porque vos ya hiciste todo el periodo de seguridad, lo hiciste, después seguís haciendo igual seguridad durante 2 años. Ahora, una cosa, Gonzalo, las vacunas que nos damos habitualmente o que se dan los chicos, el plan de vacunación, ¿tienen un porcentaje de eficacia tan alto como las que tuvieron las...? No. Los porcentajes de eficacia más altos, creo, de la historia en las vacunas fueron los de COVID. ¿Y esto por qué? Yo creo que porque hubo plataformas muy novedosas de vacunas, de producción de vacunas. ARN mensajero cambió la historia de la vacuna para mí. Eso no le quita mérito a las otras plataformas, que son muy buenas. Las vacunas inactivadas son recontra seguras y muy buenas. De hecho, a ver, vos pensá esto. Cuando nosotros empezamos a investigar la vacuna contra la bronquiolitis, si alcanzábamos 40% de eficacia, estábamos felices. Imagínate, decías, la mitad de los chicos, casi la mitad de los chicos que tienen enfermedad severa por bronquiolitis no la van a tener. Te libera... Felices. Salvás vida, libera camas. Totalmente, y no iba a haber de esa, no conseguíamos pasar del 40%. Las que se consideraban las peores, entre comillas, que la gente decía, yo esta vacuna no me quiero dar, tenían 66-67% de eficacia contra COVID. Y no era contra enfermedad severa, era contra enfermedad leve. Sí. O sea, encima, contra enfermedad severa era casi cercano al 100 de todas las vacunas. Y después tenés esas las inactivadas, después tenías las recombinantes, las vacunas recombinantes, como esta que salió ahora de la bronquiolitis, que son proteínas recombinantes, también cercanas al 80%. ARN mensajero superó el 95%. Claro. Para enfermedad leve, Gustavo, imagínate. Si todos estos tipos de vacunas tenían una eficacia mayor que lo que se tiene habitualmente, eso habla, casi sarcástico, eso habla mal del virus. Habla pésimamente mal del virus. No es un virus peligroso. Pusilánime total. Claro. Para responder a la vacuna te diría que es el más débil de todos. De hecho, el que se la banca en serio es el virus incisional respiratorio. Ese sí 6 vacunas fracasaron antes que esta y desde los años 60 se están investigando las vacunas contra el virus incisional respiratorio. Hace unos años se descubrió que, viste que, para simplificártelo, uno lo que trata con una vacuna es simular la enfermedad. Vos lo que haces es decir, meto o un virus muerto o un virus atenuado o un pedacito de virus o, en las ARN mensajeros, el código genético para un pedacito de virus. Claro. Entonces, ese pedacito te tiene que generar a vos una respuesta inmunológica. Primero no te tiene que generar la enfermedad, número 1. Siempre cualquier vacuna tiene que no generarte un daño. Eso está claro, lo hacemos en los estudios y por eso se aprueban. Porque no generan daño. Ahora, aparte, te tienen que generar una buena respuesta inmunológica, algo que sea lo más parecido a lo que te generaría la enfermedad. Sí. Porque cuando vos recibas la enfermedad, esa respuesta inmunológica tiene que ser lo más parecida a esto que vos estás recibiendo. Si no, no te va a proteger. Claro. O te va a proteger más o menos. Entonces, cuando vos haces la proteína, haces la mejor proteína posible. ¿Qué pasaba en el sincicial respiratorio? Se hacía la proteína, generaba una respuesta inmunológica, pero cuando te enfermabas, no te protegía esa respuesta. El virus no enganchaba. Sí. Hace un montón de años se hacían contra algo que es la proteína de postfusión. Cuando el virus se adhiere a la célula, se engancha por 2 proteínas. Se hacía mucho con la segunda.
La primera forma antes de engancharse se descubrió hace unos años, era difícil de encontrar, de cristalizar, de encontrarle la forma, se la empezó a conocer mejor y se supo que esa proteína de prefusión era mucho más estable. Entonces, si vos generabas un anticuerpo contra esta, seguramente el virus que entrara la tenía muy parecida. Claro. Y entonces la respuesta inmunológica pasa a lo de ahora del 80% eficaz. Claro. Escúchame, y me estabas contando de la bronquiolitis. Eso está en funcionamiento, me dijiste a fin de año. Bueno, fin de año es ahora. Bueno, ¿no? ya salió la eficacia anteayer. Anteayer fue noticia mundial, fue para, bueno, Fernando ni hablar, Romina, para mí, para todo nuestro equipo. Y te aclaro que no solo lo hacemos en el Hospital Militar. Está el Hospital Materno Infantil de Salta, está la gente de OCK, gente en Mar del Plata, en Tucumán. O sea, hay un montón de maternidades de Argentina participaron. Yo medio coordiné, entonces, desde el hospital. Pero digo, para todos nosotros fue, te diría, el logro profesional más importante de nuestras vidas, porque somos pediatras. Sí. Nos dedicamos a las virosis respiratorias. El principal problema, uno de los principales problemas, por supuesto que está la desnutrición, hay un montón de cosas, pero de las infectológicas en pediatría, número uno, virus incisional respiratorio, bronquiolitis, en todo el mundo. Si vos mirás las noticias, anteayer el New York Times sacó una noticia sobre eso. Ayer estaba hablando el ministro de Salud francés, desesperado por el tema. Es decir, todos los inviernos en todos lados. Porque ahora viene el invierno de ellos, entonces pasa esto. Y de repente, para esa enfermedad que ocupó la mitad de nuestras vidas y nuestras carreras profesionales y todo, nosotros participamos en un estudio centralmente que probó la eficacia de la primera vacuna. Imagínate que para nosotros esto es... Yo creo que todavía no podemos visualizar bien lo que va a pasar, porque vos pensá ahora en todos esos chicos que no tienen ni diagnóstico de bronquiolitis en el mundo y que por ahí se mueren en sus casas o que tienen cuadros pulmonares graves, la cantidad de padres y madres que tienen que vivir en un hospital dejando a otro chico, que no hay cama para otro, que se tiene que... Todo eso, bueno, presentan para aprobación a fin de año y yo espero que para... ¿Y el plan de vacunación cuánto tarda en convertirse? Eso ya es voluntad política. Una vez que está aprobada la vacuna, es medio el país que quiere dice yo la quiero. Claro. Y yo creo que no solo tiene que decir yo la quiero, sino incluirla en el calendario nacional de vacunación. Tercer trimestre de embarazo, vos te das la doble del embarazo de la bacteriana, la de la gripe y la del virus incisional respiratorio. Claro. Extraordinario. Escúchame, para lo que fue el fin de la pandemia, ¿qué tan importante fue la inmunidad natural, no la de las vacunas? Porque hubo un evento, digamos, que fue la Omicron, ¿no? La Omicron era increíblemente contagiosa, todos nos contagiamos de nuevo varias veces, aparentemente era más benigna, pero me da la sensación de que esa fue la gran vacuna, o que por lo menos complementó a las vacunas. Sin tener conocimiento del tema, por eso te pregunto, ¿no? No le quitemos mérito a Wuhan, digamos, en ese sentido. Es decir, que por ahí fue la que más que tuvieron en muchísimos lados al principio. Sin duda la inmunidad, yo creo, natural tiene un peso enorme. Un poco decíamos, ¿por qué pasó esto? Porque nadie tenía anticuerpos. Sí. Que todos tuviesen anticuerpos hace que eso deje de pasar con el tiempo. Lo que pasa es que el volumen y el daño social, de salud, económico y todo, era tan grande que sin vacunas no lo hubieses parado como lo paraste, digamos. Pero sí, a partir de que todos nosotros fuimos teniendo las diferentes variantes de enfermedad y de las vacunas, empezamos de alguna manera a generar un ecosistema con el virus. Digo, yo ya no mi sistema inmunológico ya no va a dejar que me mates, que te metas en mi pulmón y me lo dañes para que yo me muera y de ahí me descontroles todo el sistema inmunológico. Y el virus negoció, bueno, está bien, me quedo en la nariz y te genero catarro. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hay como una situación de compromiso una simbiosis. resuelta. Sí. Empieza a haber una dinámica que es la que está con todos los virus respiratorios. El día de mañana vendrá otro y veremos qué pasa, pero digo yo libero la inmunidad de la nariz, no te voy a matar en la nariz, me vas a seguir generando catarro, me vas a generar fiebre, un poquito de cansancio, un estado gripal, pero a mi pulmón no me lo daña más, porque yo ya tengo anticuerpos de otras veces que me infecté y además lo tengo recontrapotenciado por 10, por 20, por 1000 por las vacunas que me estoy dando. Y además, vos me sumás una nueva variante, yo te hago una vacuna contra esta variante. Vos me propones una mutación rara, yo enseguida con las nuevas plataformas me adapto a la mutación que tenés. Y entonces ahí empezamos a entenderlo de una manera que nos daña menos a todos, digamos. Claro. Por eso Omicron, de alguna manera, y esto no es queriendo quitarle importancia a lo que pasa todavía, porque tenés
todos los síndromes post-COVID, y tenés todos los daños psicológicos, económicos, sociales, todo lo que trajo la pandemia, que vos ves, si vos me preguntás, ¿esto no dañó a los niños y adolescentes? El nivel de daño psicológico que generó en adolescentes en todo el mundo, y digo adolescentes porque es una etapa en donde vos necesitas expandirte, salir, conectar, contención, diferenciarte, etcétera. El nivel de daño, lo que vemos, lo que se está viendo en todo el mundo, casi como una nueva pandemia de trastornos de la imagen corporal y de la alimentación, y de intentos de suicidios y de autoagresiones en adolescentes, no lo vimos nunca en la vida. Ahora, eso yo, con la autoridad que me da no saber nada, te digo que es más consecuencia de la reacción de los gobiernos que del virus. Sí, de una mezcla probablemente, pero sí, por supuesto, claro, de toda la consecuencia que tuvo los aislamientos. Esos encierros, sí, obviamente. La idea de no salir al sol, de no relacionarse unos con otros. De todo lo que pasó en todos lados. Sí. Y que si vos mirás, y te digo acá, incluyo a todos los países del mundo. Sí. Tenés mejores y peores, por supuesto. Sí, y como yo decía al principio también, en alguna nota al principio de la pandemia, de acá salen peor las personas más pobres, más vulnerables, siempre. Y cuando vos mirás la estadística... Pase lo que pase, los más perjudicados son los pobres. Y yo decía, esperemos 3 años más para mirar para atrás y hacer estudio, porque te vas a encontrar con que se cayó del sistema un montón de gente que no se vuelve a subir al sistema, ¿no? Porque muchos de estos adolescentes tienen contención familiar, tienen medicamentos, tienen atención médica, muchos Otros no. Se suicidan o quedan en la delincuencia o en la depresión o en lo que sea, o sin posibilidad de educarse. Entonces, sí... Ahora, realmente llama la atención. Viste que cuando fue el 11 de septiembre yo pensaba, tantas películas vi de la CIA, del FBI, que tienen todo. Subieron a 5 aviones y de repente hicieron con una un destornillador. Tal cual. Y vos decís, pero ¿cómo pasa? O te pasa, te digo, en los países de la libertad, de repente aparece un partido político que vos decís, ¿cómo pasó esto? Claro. Bueno, eso mismo yo lo pensé respecto de los sistemas de salud y de alarma, infectológicos y el CDC, todo, digo, en todo el mundo. Y de repente pasó la pandemia y parecía que habíamos empezado ayer. Claro. Con alarmas, con... O sea, nadie en la región se reunía con nadie en una región. No había conexión entre ministros de estados o provincias o lo que fuera en un mismo país. No se podían acordar a veces cosas de una ciudad con la de al lado. Sí. Entonces vos decís... No había insumos. O sea, no había la reacción de todos los gobiernos, salvo honrosas excepciones, fue el encierro a rajatabla, digamos, ¿no? Es que fue, Era fácil coordinar eso. No sé qué hacer, hago lo que puedo, digamos. Claro. Yo creo que fue así, en todos lados. Sí. Sí, se intentaron cosas diferentes, no sé cuántas funcionaron, porque como todo además. No, yo intento que no. Bueno, listo, hay que hacer esto. No, es que no había todavía tiempo. También, la verdad es que también para tener evidencia se necesita tiempo. Eso es típico, cualquier persona que hace ciencia lo sabe. Para reunir evidencia sólida necesitas tiempo. La verdad, necesitas tiempo y necesitas conseguir los datos. No todos los países no tenían ni estructura para conseguir datos. O sea, no sé, de repente tenés un montón de países que tenían una estructura, bueno, Argentina en algunas zonas, hiperrural. Bueno, quiero los datos de cuántos muertos. No tenían los datos de cuántos muertos. No había nadie anotando siquiera, nadie sabía que tenía que anotar. Entonces la gente no tenía computadora, no había surgieron las vacunas. ¿Cuántos países no tenían la mejor vacuna de RNA mensajero? Espectacular, son las mejores, eficaces, poco. Claro, pero se guarda en un freezer de menos 60 grados. Y no tenían freezer de menos 30. O sea, hay lugares que no hay freezer, el freezer común de menos 20. Sí. Entonces, bueno, voy a otra vacuna que aguante en heladera, porque si no, no te sirve. Tengo el freezer, ¿dónde? Porque el intendente de tal lugar lo compró. Pero no tengo camioncito refrigerado para eso. Bueno, esto, todos lados. Imagínate todos los países del mundo. Ciudades, zonas, en el medio de Arizona les habrá pasado esto, en el medio de Nueva México. Entonces, no estábamos, viste que uno dice, ya está, están viendo los robots voladores. No, en salud nos dimos cuenta que estábamos en un lugar en donde en Italia no tenían respiradores, o sea, tenían, y eso, de ahí te hablo de Estados Unidos, de Italia, de Francia, Alemania, porque de ahí para abajo hay honrosas excepciones, como decís, y hay situaciones climáticas, epidemiológicas y yo creo previas de contacto con la enfermedad que generan las diferencias que hablábamos hoy. Pero me parece que hay una reacción muy de que si hago algo, sea lo que haga, no me van a poder acusar de que no hice nada.
Entonces, bueno, eso es una política sí. muy riesgosa, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Bueno, en salud Entonces, es decir, no se puede salir después de las 12 de la noche a pasear el perro. No sirve de nada, pero si me preguntas si hice algo, lo hice. Sí, evidentemente, como todo, me parece que hay una cosa, y esto saliendo de salud, ¿no? Sí. Uno ve en las decisiones gubernamentales, justo lo escuchaba, no me acuerdo por qué tema, ahora por ahí me acuerdo, pero en las decisiones gubernamentales tienen mucho que ver con el focus group o lo que va a decir la gente Sí. que me vota o lo que va a pensar la gente que Claro, no me claro, vota sí, sí. o lo que me puedan acusar todo y se manejan pero decisiones no de salud, de todo, Sí, sí, claro. en función de eso a veces más que del problema que tenés. Y Claro, la más verdad de que entender el problema y liderar, aunque la gente opine otra cosa. ¿no? De hecho, yo al principio cuando nosotros empezamos los estudios de plasma convalecientes, nos preguntaban por las nuevas terapéuticas que habían salido inmediatamente y yo decía, pero si esto ni siquiera va dirigido al problema que tenemos, o sea, no hay ni una... Era más para sacar algo Para rápido mostrar que haces algo. que para pensar. Y yo decía, bueno, pero ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a ver? Bueno, esperen que miremos el problema, esperen que probemos, Claro. hagamos los estudios y vemos. Sí, Tampoco sí. tardamos tanto, tardamos bastante poco. Históricamente, menos que... Bueno, que cambió totalmente la Increíblemente historia en ese sentido, Claro. pero digo, pero se necesitaba tiempo. Claro. Para hacer ciencia necesitas tiempo, silencio, tranquilidad, digo, no estar concentrado en otra cosa y mucha seriedad. Claro. Mucha seriedad y responsabilidad en el manejo de los datos y de lo que vos vas detectando.